¿Todos? Sí. ¿Se oye bien? ¿Se está oyendo bien? Bien. Bueno, es un placer daros la bienvenida a este encuentro donde se cruzan dos lenguajes que comparten una raíz profunda, la literatura y el psicoanálisis. Ambos trabajan con la palabra, con la escucha, con los silencios y sobre todo con el deseo, ese hilo invisible que sostiene la trama de nuestras vidas. Hoy nos reúne un diálogo que promete ser sugerente. La conversación entre una psicoanalista y un escritor, en torno al Cuarto de los Sombreros, una obra de Gustavo Martín Garzo que desde su título ya nos invita a entrar en un espacio íntimo, un cuarto donde cada sombrero tal vez encarna una historia. Este encuentro busca abrir caminos, resonancias, asociaciones, que lo literario y lo analítico se miren, se escuchen y se toquen. Y para ello nos encantará, en la última parte del coloquio, escuchar vuestros comentarios y vuestras asociaciones. Ahora voy a contar algo sobre nuestros invitados. Gustavo Martín Garzo ha publicado más de 15 libros entre novela, ensayos y literatura infantil. ¿Dicen que no se oye? Vale. Vale. Gustavo Martín Garzo ha publicado más de 15 libros entre novela, ensayos y literatura infantil. Y juvenil, perdón, juvenil. Muchas de sus obras han merecido premios como El lenguaje de las fuentes, Premio Nacional de Narrativa, Marea Oculta, Premio Miguel Delibes, Las historias de Marta y Fernando, Premio Nadal, Tres cuentos de hadas, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, El jardín dorado, Premio de las Letras de Castilla y León, Tan cerca de la nieve, Premio Torrevieja de novela. Obtuvo también el Premio Vargas Llosa de Relatos. Sus novelas más recientes son ¿Dónde no estás? ¿No? Que no se escucha en los de... Vale, voy a llamar a Arantxa. A ver. ¿Se oye? ¿Que sí? Tecnología siempre es un Sí, bueno. peligrosa de... A ver si se oye ahora. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Sus novelas más recientes son Donde no estás, No hay amor en la muerte, La ofrenda, La rama que no existe, El amor de los sueños, El país de los niños perdidos, El último atardecer y El cuarto de los sombreros. Ha publicado también sus ensayos El hilo azul, Una casa de palabras y Elogio de la fragilidad. Sus obras se han traducido a varios idiomas como francés, griego, danés, italiano, portugués y alemán. La tendencia a sumergirse en el mundo de lo fantástico y del misterio, el gusto por el prodigio, el amor que crea y destruye, la infancia, el papel primordial de la mujer y el asombro del perpetuo descubrimiento de la literatura son los temas recurrentes de sus relatos y ensayos. Milagro Martín Rafecas es licenciada en Filosofía y Letras, sección Filosofía y en Psicología, ambas por la Universidad Complutense de Madrid. Es psicóloga, especialista en psicología clínica por el Ministerio de Educación. Es miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y acreditada como analista de niños y adolescentes, ambas titulaciones pertenecientes a la IPA. Es también miembro del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica. Se dedica a la actividad profesional privada, trabajando con niños y adolescentes y adultos. En cuanto a la difusión del psicoanálisis, tiene publicados artículos e impartido numerosas conferencias. En el ámbito cultural, le ha interesado especialmente el proceso creativo en la pintura y en la literatura. Y yo soy Patricia Solán, soy psicoanalista titular de la APM y voy a moderar el evento. Agradecemos a los invitados su generosidad y a vosotros, los que están online y los que estáis presencial, vuestra presencia. Os invito ahora a entrar con nosotros en el Cuarto de los Sombreros, este espacio entre la palabra y el inconsciente. Bienvenidos a todos y doy la palabra a Gustavo Martín Garzo. Bueno, muchas gracias, Patricia y Milagros, por la invitación que me permite estar
esta tarde tan calurosa, ¿no? Con todos vosotros, y también agradeceros a vosotros que hayáis hecho ese esfuerzo de venir aquí en medio del calor, ¿no? Bien, vamos a ver, siempre es complicado. La verdad es que lo que más le cuesta a un escritor es un poco hablar de los libros que escribe, porque realmente el escritor nunca sabe qué libro ha escrito. Es decir, escribes un libro, hay algo en esa historia, ¿no? Por decirlo así, hay una imagen, hay unos personajes, ¿no? Que de pronto tienen un poder sobre ti, ¿no? Un poder misterioso que te hace que no les puedas olvidar, que vuelven una y otra vez en las circunstancias pues más inesperadas un poco de tu vida, ¿no? Y entonces, bueno, hay un momento en como pidiéndote que te ocupes de ellos, ¿no? Que ahí hay algo, hay como una pregunta que no, que tienes que hacerte, ¿no? Acerca de por qué, digamos, esos personajes, o sobre todo ese lugar. A mí me gusta concebir un poco un libro como si fuera un lugar que uno en un momento determinado descubre y hay algo en él que te atrae tan poderosamente que no te queda otra solución que volver, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, a mí me gusta mucho todo el mundo de la mitología griega y pienso sobre todo en la historia de Acteón y Artemisa, ¿no? Que bueno, es una historia muy conocida, ¿no? Sabéis que Artemisa pues es la diosa del bosque, de la naturaleza, una diosa que, bueno, que vive apartada un poco del mundo humano, ¿no? Y que no quiere tener mucho que ver con ellos, ¿no? A pesar de que es fundamentalmente Artemisa se ocupa fundamentalmente de las peticiones, digamos, de las mujeres, ¿no? Tiene un vínculo especial, digamos, con la mujer, ¿no? Es a las únicas que hace caso, ¿no? Entonces, y bueno, ella vive en el bosque, es una diosa virgen que no rehúye el contacto humano, como os decía, ¿no? Y entonces, bueno, Acteón es un muchacho que sale de caza todos los días y entonces un buen día, pues de pronto los perros le llevan a un lugar en que oye una serie como de rumores, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿qué sucede? Sucede que allí, en ese lugar, descubre para su asombro esto en fin, que hay un filósofo, Kierlowski, ¿no? Que es que además lo ha titulado así, el baño de Diana, ¿no? Porque Diana es el nombre latino, digamos, de Artemisa, de la Artemisa griega, ¿no? Entonces descubre a la diosa bañándose y desnuda, ¿no? Entonces, lógicamente, al contemplar aquello que nunca ha podido imaginar que existía algo así en el mundo, se siente completamente cautivado por lo que ve, ¿no? Y no puede apartar la vista, aun sabiendo que como Artemisa le descubra, Artemisa es feroz y probablemente le va a castigar y va a ser un castigo terrible, ¿no? Bueno, a mí me gusta imaginar cómo después de contemplar esa escena, Acteón, bueno, se marcha, consigue escapar de ese lugar, ¿no? Pero a partir de ese instante ya nada va a ser igual para él, porque la contemplación de eso que ha visto, de esa diosa bañándose desnuda, en esa laguna, pues entonces vuelve una y otra vez a su pensamiento, de forma que a pesar de que él sabe que corre un gran peligro si trata de acercarse de nuevo a ese sitio, al final no lo puede evitar y de nuevo acude, digamos, a ese lugar, ¿no? Y se va a encontrar de nuevo digamos, con la diosa, pero esta vez la diosa le va a descubrir y entonces le va a castigar y el castigo es terrible, porque le transforma en un ciervo. Tiene Tiziano un cuadro precioso, ¿no? Que está en el Museo del Prado, ¿no? De sus poesías, ¿no? En la que se ve esta historia, ¿no? Al transformar en un ciervo, sus propios Pedros se la abalanzan sobre él y lo despedazan. Ese es el final que recibe el pobre Acteón, ¿no? No quiere decir que los escritores corramos esos riesgos, ¿no? Sería un poco exagerado, ¿no? Decir, a veces se dice, es que escribir es como arriesgar tu propia vida, etcétera. Bueno, tal vez esto es un poco exagerado, pero sí que tiene algo de aventura, de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, para mí escribir es un poco eso, es como descubrir un lugar un poco como de fascinación, un lugar donde ahí has visto algo o tienes el sentimiento de algo que te está esperando, que tú no sabes exactamente lo que es, pero a lo que no te puedes sustraer. Y por lo tanto, en determinados momentos tienes que volver a ese lugar para ver si te enteras de qué es lo que te une a ese sitio, ¿no? Que de alguna forma si te atrae de esa manera es porque es como si en ese lugar estuviera tu propia verdad, de alguna forma, ¿no?
o parte de lo que eres está presente, digamos, en ese sitio, ¿no? En ese... No, a ver, bueno, a ver, es que esto... A ver ahora, sí. Más, así, es que parece que me lo voy a tragar, joder. Es un poco incómodo, pero bueno, vamos a ver cómo conseguimos. Bien, entonces, pues entonces, vamos a ver. Por lo tanto, cuando tú estás escribiendo un libro, realmente tú no sabes qué libro estás escribiendo. Tú simplemente te limitas a acudir, digamos, a esa llamada, por decirlo así. Hay una llamada que tú no puedes desatender como escritor, ¿no? Y entonces, en fin, cada día que te pones a escribir ese libro es como acudir, digamos, a ese lugar, tratando de ver un poco qué es lo que te pasa, qué es lo que pasa en ese lugar y qué es lo que te pasa a ti mismo, ¿no? De tal forma que cuando terminas de escribir el libro, pues es un poco como que pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Has terminado de escribir el libro y una vez que, bueno, pues se lo has mandado al editor, el editor lo ha transformado en un objeto como esto, lo que es un libro. Entonces ese libro de alguna manera deja un poco como de pertenecerte. Es un poco como si ese lugar al que has estado acudiendo ya no pudieras volver a él. Hubieras perdido un poco la clave que te permitía acceder a él, ¿no? Y entonces queda el libro, obviamente, ¿no? Como la memoria de algo que te ha pasado, pero que nunca sabes exactamente lo que es. De tal forma que cuando tú terminas de escribir un libro y finalmente te lo editan y llega a tus manos, entonces, ¿qué te sucede? Te sucede que tú sabes que la editorial en un momento dado te va a pedir para hacer la promoción del libro que acudas, digamos, a la editorial, porque allí va a citar a una serie como de periodistas al objeto de dar difusión, digamos, a la aparición de ese libro, ¿no? Y lo primero que tú te dices, bueno, ¿y qué voy a decir? Si no sé qué decir. Entonces, claro, evidentemente, como tienes que decir algo y sabes que te van a preguntar por el libro, entonces los días anteriores a ese momento complicado y tan difícil, pues entonces tú lo que haces es dedicarte a pensar cosas para salir del paso, para salir del paso. No porque creas realmente en ellas, ¿no? Como sabes que te van a hacer hablar, entonces digo, bueno, trataré un poco de decir algo medianamente convincente, ¿no? Para poder superar esa situación tan complicada para mí, ¿no? Porque en el fondo lo que más te gustaría era permanecer callado. Es decir, en el fondo tú lo que te gustaría, bueno, mira, yo ya he escrito mi libro, entonces ahí le tienes, léelo y tú verás lo que te dice el libro, ¿no? Es decir, ya he terminado, digamos, mi tarea, ¿no? Ahora empieza la tuya, que sería empieza la tarea del lector, que es una tarea tan importante como la escritura, porque yo creo en el papel creador del lector. Si para que un libro exista, hay alguien que debe escribirle, obviamente, pero hay alguien que tiene que leerle. Y en la medida en que no se que cierra ese círculo, pues el libro no existe como algo real, ¿no? De alguna forma. Alguien tiene que recibirlo y hacerlo suyo, digamos, a través de la lectura, ¿no? Por eso, claro, un libro admite mil lecturas diferentes, ¿no? En función de quién lo está leyendo, del momento en el que se encuentra y de la creación del lector. Porque un libro puede fracasar porque el escritor no es bueno, pero también puede fracasar porque el lector no es bueno. O sea que también el escritor es, por eso digo, insisto mucho que un lector es un creador absoluto, vamos, ¿no? Bien, entonces, claro, todo esto para deciros en fin, que yo, claro, este libro se ha publicado hace más o menos un año, año y medio, y entonces, bueno, he hablado muchísimo de él. Ahora, cuando pienso en lo que he dicho, hay muchas veces que digo, bueno, ¿yo por qué estaré diciendo todas estas cosas? Si no estoy nada convencido de que realmente al hacerlo esté hablando de lo que me pasó a mí mientras escribía el libro, que es lo que me gustaría de alguna forma ser capaz un poco de explicar, ¿no? El libro como aventura, en el fondo, aventura quiere decir es abandonar un poco de alguna manera el mundo de la identidad, ¿no? El mundo de las conveniencias, el mundo en cierta forma de la razón internarnos en ese mundo, hablando de, estamos entre psicoanalistas, aquello que Freud llamó las afueras. Ese mundo ese mundo que en el fondo no cabe en la razón, ¿no? Porque, claro, no es que yo desdeñe la razón, pero todos estamos de acuerdo que la razón es una casa demasiado pequeña para que quepa en ella toda nuestra vida, ¿no? Entonces, de forma que hay unas zonas de nuestra vida
que no podemos llegar a ellas a través un poco del discurso racional. Entonces son esas zonas las que luego, porque hablar del mundo de las afueras es hablar del mundo de lo otro. Y el mundo del otro es el mundo del inconsciente, es el mundo de los sueños, es el mundo del deseo, es el mundo de lo innombrable, ¿no? Eh, y el mundo del otro también, ¿no? Del otro, un poco el extraño, el diferente, el loco, el niño, el emigrante, es decir, yo qué sé, la mujer, yo qué sé, es decir, depende un poco del contexto, digamos, en el que podamos estar, ¿no? Entonces, de alguna forma la literatura siempre es abandonar ese territorio un poco de seguridad, ¿no? Que es el territorio de nuestras conveniencias y de nuestra identidad, y internarnos en el mundo de lo otro, donde no se sabe muy bien lo que puede suceder ahí, ¿no? Por eso digo que es una aventura realmente, ¿no? Es decir, y en ese sentido, claro, la literatura mm, es el que tiene la pasión de ella, pues es una tarea inagotable y a la vez que tiene una parte muy gozosa, porque te permite descubrir cosas que probablemente si no hubieras emprendido, digamos, esa labor no habrías descubierto, ¿no? Que eso es lo más bonito de escribir. Escribir es muy latoso porque lleva muchísimo tiempo, tienes que estar mucho tiempo luchando con cada palabra, con cada frase, con cada párrafo, pero lo maravilloso de esa espera, de ese tiempo, alguien decía, la literatura es la conquista de la lentitud, ¿no? Esa conquista de la lentitud es que en esos momentos, gracias a que eso te hace concentrarte sobre aquello que estás escribiendo, pues hace que encuentres cosas que tú no sospechabas que estaban allí. O sea, eso es lo bueno, ¿no? En cierta forma, es un poco como el escritor en esos momentos se transforma en una especie como de medium de la realidad, de alguna forma, ¿no? Que es también a mí como me gusta ver a los niños, ¿no? Yo soy un gran defensor de la infancia como la época más radiante y más rica de la vida, ¿no? Y siempre he sostenido que el adulto no entiende al niño en absoluto. Queremos que deje de ser niño lo antes posible para no tener complicaciones, ¿no? Pero realmente el niño es una criatura que no pertenece, digamos, al mismo mundo que el mundo del adulto. Y en cierta forma, el niño eso yo creo que lo decía François Adolto también, ¿no? Esta psicoanalista, ¿no? Que decía que es un medium de la realidad, es decir, a través del niño el adulto puede entrar en contacto con zonas de la realidad que si allí no estuviera en su casa, ese niño o esa niña no entraría y ni siquiera sabe que existen. Entonces el niño le lleva de la mano a esos lugares que él ha dejado de frecuentar, que tal vez frecuentó cuando era un niño o una niña, pero que al transformarse en adulto ha dejado de frecuentar. Entonces, de alguna forma, el niño y el poeta son un poco lo mismo. Siempre nos llevan a territorios inciertos o territorios peligrosos. En vez de decir peligrosos, voy a decir territorios inciertos, porque realmente no sabes lo que te va a suceder, ¿no? Cuando te internas en ellos, ¿no? Bueno, esta idea de la literatura como entrar en el mundo de lo otro, a mí me parece absolutamente clave, ¿no? Antonio Machado al final de su vida creó una de las poesías amorosas más sorprendentes y hermosas que existen, digamos, en nuestra lengua, ¿no? Fijaros él que era un hombre más bien, es decir, poco lucido, es decir, poco brillante, ¿no? Como parece como un hombre cansado de vivir, ¿no? Es decir, que malgastaba allí su tiempo en los casinos de provincias. Y sin embargo, bueno, esos poemas, por ejemplo, a esa criatura que se inventa, que es Guiomar, ¿no? Es una poesía amorosa. Yo si no la conocéis o la habéis leído hace tiempo, os animo a que lo hagáis porque es absolutamente deslumbrante, ¿no? Todo lo que aparece allí, ¿no? Y él tiene una frase que a mí me parece clave absolutamente. Él dice, no hay espejos, todo es fuente. No hay espejos, todo es fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo amoroso, cuando uno se acerca, digamos, a la persona que ama, pues muchas veces lo que busca la persona que ama es, de alguna forma, encontrar en el otro un espejo en el que poder mirarse él mismo. Pero Machado te dice, esto no es así. No hay espejo, el otro es una fuente. El otro, si tú te acercas a él o a ella, ese no te va a devolver la imagen de lo que eres, sino que te va a llevar a un territorio
es portador te va a poner en contacto con fuentes, con árboles, con lagunas, con las estrellas, es decir, de alguna manera con el mundo entero. Y es fijaros lo que pasa, por ejemplo, en el mundo en ese libro maravilloso que es el Cantar de los Cantares, que es probablemente el libro más hermoso, ¿no?, de poesía amorosa que se ha escrito nunca, ¿no? Y que de alguna forma gran parte de toda la poesía occidental se nutre de él, ¿no? Y si lo pensáis ahí, que la historia del Cantar de los Cantares son dos amantes que para hablar el uno del otro utilizan siempre metáforas de la naturaleza. Y entonces él le dice, tus pechos son como las cabecitas de dos corderos, tu vientre es un montón de grano entre violetas, tu melena es un bosque lleno de pájaros, es decir, tus ojos son dos lagos. Bueno, y hablan, yo qué sé, de higos, de mandrágoras, de todo tipo todos los animales, digamos, del mundo, todos los frutos, ¿no? De alguna forma se hacen presentes a través del movimiento amoroso, del encuentro, digamos, con el otro. O sea, por lo tanto, ese encuentro con el otro es el encuentro con alguien, digamos, desconocido, que no te lleva a un lugar fijo, sino que te lleva a un lugar abierto, donde lo que te devuelve es, digamos, la imagen misma del mundo. Es un poco lo que cada amante encuentra en el cuerpo del ser que ama. Encuentra el mundo entero, ¿no? Con todos sus animales, con todas sus plantas, con todas sus estaciones, ¿no? Bueno, esta frase, simplemente Antonio Machado con esa frase, no hay espejos, solo hay fuentes, es decir, lo expresa de una manera absolutamente admirable. ¿Qué tiene que ver esto, Dios, con este libro? Bueno, este libro, claro, en el fondo pasan dos cosas con este libro. Por ejemplo, son dos novelas breves. La segunda novela, que se llama La Mentirosa, yo cuando la estaba escribiendo, para explicaros hasta qué punto es verdad eso que os decía, que cuando estás escribiendo un libro, nunca sabes por qué estás escribiendo ese libro. E incluso muchas veces dices, bueno, pero esto ¿por qué lo estaré escribiendo yo? Y con este libro me pasó eso. Yo estaba escribiéndole, y ahora os explico por qué, de qué va, y entenderéis por qué me pasaba. Y yo según lo estaba escribiendo decía, bueno, pero ¿por qué estoy escribiendo esto? ¿Qué sentido tiene que a estas alturas, digamos, de mi vida y en este tiempo, esté contando la historia, ni más ni menos que Bernadette, la que ve a la Virgen en Lourdes? Imaginaros lo que es eso. Bueno, inexplicable, pero a la vez no podía dejar de hacerlo. Y no podía dejar de hacerlo porque en esa criatura que es casi como una niña de 13 años o 14, hay una historia terrible, ¿no? Realmente, ¿no? Bueno, en primer lugar, es una niña que es una visionaria. Y entonces a mí la literatura siempre me ha interesado mucho y es un poco como el lugar de la visión, de alguna forma. Yo siempre espero que la literatura la literatura, el arte en su conjunto, me lleve a espacios de visión, que me permita ver más allá de aquello con lo que habitualmente me encuentro y que forma parte, digamos, de mi vida. Gustavo, Sí, perdona, disculpa. Es muy interesante y es un gusto oírte hablar. Y a ver si podemos continuar esto con el debate, ¿con él? en el debate después Vale, del agro. perdón, sí, es Sí. verdad, es que yo me voy. No, Hay no, una frase que me gusta mucho placer que lo escuchar. dice, lo decía Rosa Chacel, ¿no? Que decía, escribir es el deseo de irse por los tejados. Joder. Ahora volvemos con todo esto, Venga, porque venga. todo lo que has dicho es muy interesante y vamos a volver a ello. Pero nos gustaría también escuchar un poquito a Milagro, que nos va a... No, no pasa nada, por Dios. Bueno, vamos a ver. Ahora, ¿cómo sigo yo? Después de este escritor tan maravilloso como es Gustavo, este poeta, que yo os puedo asegurar que la primera vez que leí el libro no me enteré de nada. Pero como yo, muchas otras personas. O sea, entonces, pero lo he debido leer 4 o 5 veces y cada vez encontraba una cosa distinta. A mí me ha parecido, y según te oí a ti, Gustavo, perdón, te voy a llamar así, porque si digo todos los apellidos se hace muy largo. Gustavo, a mí me parece que tú eres un escritor jugando con las palabras. Te mueves en un espacio que es de la realidad y la fantasía. Es como el niño cuando crea un juego, nosotros no entendemos qué está haciendo, él seguramente lo entiende y algo estamos viendo, pero tú haces una confluencia entre esos dos mundos, que es lo que nosotros llamamos un espacio potencial y de creatividad, que es una maravilla.
Entonces, vamos a ver, yo ahora voy a ver cómo encajo lo que yo he pensado, lo que yo he sentido. Estoy de acuerdo completamente con lo que decías de la literatura. Para mí, la literatura es el momento en que tú estás con un libro, con una frase, y a ti eso te impacta. Te dice algo. No digo que pienses en lo que ha dicho el autor ni nada. Es lo que tú mismo has sentido, lo has hecho tuyo y luego será lo que sea, pero es lo que a ti te ha inspirado. Entonces, en esta historia, yo luego pasaré a la mentirosa, pero quiero decir rápido, es, es una novela, se basa en la novela, por los que no lo hayan leído, que luego seguro que os va a apetecer leerlo, de la novela se titula Adela y Carmiña. Y entonces, cuando empieza la novela, cuando empieza la historia, ya Adela ha muerto y Carmiña, que es la segunda, va a pasar a llamarse la narradora y va a narrar. Por una parte está la historia y por otra parte está la novela contada, como si dijéramos narrada por Paulina, la escritora, y yo es la narradora. Entonces, yo lo que he sacado de esta idea, por eso lo quise titular como amor, destructividad y sometimiento. Voy a decir por qué. Ahí no voy a meteros ningún rollo de psicoanálisis ni nada de eso. Voy exclusivamente a ceñirme a las frases de Gustavo, como yo las he entendido, ¿eh? Por eso algunas tendré que leerlas, porque algunas me sé de memoria, pero no todas. Dice Paulina, que es la escritora, y yo la narradora. Yo tiene una función que es narrar, estamos de acuerdo, pero no tiene nombre. Me impactó ese yo sin nombre. Lo busqué y no lo encontré. Pensé, ¿quién es yo? Y entonces ahí viene lo de Gustavo. Cuando se miraban las dos mujeres en el espejo, Paulina le dice a yo, ¿no ves que somos la misma mujer? Ahí estaría en contra de lo que dijo Machado. Por eso hay que ir a las afueras y buscar al otro. Te vuelves igual a los seres que amas. Ya nos está dando una idea de qué tipo de amor es. Los dos nombres que utilizaba Paulina, la escritora, para referirse a ella era la linda pelirroja y chica lista. Solo una vez protesta, que luego en el coloquio, si queréis, lo comentamos para no alargarme. Solo una vez protesta yo diciéndole a Paulina, ¿acaso no sabías mi nombre? Ya luego os contaré en qué momento ella se pudo revelar porque la escritora no supiera su nombre, vamos, su amiga, perdón, Paulina. En otro momento le dice yo a Paulina, yo no tengo nada, yo no soy nadie. ¿Cómo puedo saber qué es el amor? De ahí pasa a contarle su historia, una historia de pérdidas y abandonos. Y luego hay una parte que pone Gustavo muy bonita, que es que la escritora busca como Gertrude, la protagonista de la película del mismo nombre, eh, busca un amor absoluto, que llama la religión del amor. Yo se deja destruir, se somete incluso al deseo de Paulina de matarle, o una fantasía, pero ahí había algo. Paulina sufre porque su padre no recuerda su nombre por la enfermedad que tiene. Y ella le pregunta, esto es de Gustavo, claro, ¿se puede vivir así? Sin conocer, sin saber quién eres, en qué lugar estás. La vida la vida, le dijo Paulina a yo, la vida es guardar falsos tesoros, eso sí te acuerdas, porque sé que es una frase que te gusta mucho. La vida es guardar falsos tesoros en lugares que no existen. Luego no lo explicarás, porque yo tampoco lo he entendido mucho. Ahora, en la otra novela, La mentirosa, que os ha dicho sobre Bernadette, es muy interesante,
es interesante porque además ahí encabezas el relato con una cita de Giorgio Agamben, El fuego y el relato, que es muy interesante porque es muy, es muy significativo de la forma en que escribes. Y es donde hay relato, el fuego se ha apagado. Donde hay misterio, no puede haber historia. Entonces, es así. Bernadette, bueno, como ya la historia la conocéis, yo como lo he visto, es Bernadette tiene una amiga que es Boulogne, que se llamaba Juana, pero es como que la adopta un poco la familia de Bernadette. Ellas se aman en la similitud, en la enfermedad. En este relato está muy presente la oscuridad y la luz, que es algo muy tuyo, ¿verdad? La oscuridad y la luz. Y dices lo siguiente, en la oscuridad estaban los nidos, las guaridas de los animales, los escondites de los niños y de las parejas. Todo lo que era joven y hermoso buscaba lo oscuro para florecer. Nos preguntamos quién es esa mentirosa, esa niña pobre, enferma, que vio un rayo de luz cuando le preguntaban qué es lo que había visto, ella solo podía decir Aqueró. Aqueró es Gascón, ¿no? En Gascón es aquello. O sea, ella no decía más que aquello. A nadie le dijo ninguna otra cosa. Pero, en cambio, es interesante porque ella le dicen cosas y ella las asume, no dice nada más que Aqueró y cada uno que escriba y diga lo que quiera sobre esto. Ella cuando se siente que la ven como una santa, bueno, pues muy bien, lo acepta, a veces la chuchan, le llevan niños para que los vea, los toque y tal. En otros momentos se siente perseguida, y otras personas piensan, ¿es una mentirosa o es una loca? Ella dice, que es lo que a nosotros nos interesa, yo no era lo que ellos decían. Ellas dos hacen cosas raras, como mágicas, como si dijéramos que cogen la llama de la vela y se la pasan de una a otra. Pero, en cambio, Boulogne, en un momento que está con los gitanos, ella, Boulogne, que es su amiga, se emociona porque dicen, él sabe mi nombre. Nos preguntamos qué es la mentira, qué es el vivir con una máscara, y ahí hay una historia muy bonita, que luego a ver si la podemos comentar, que es la Virgen de la que habla la narradora en la primera historia, que es la Virgen sin ojos. Lo dejamos así y luego lo hablaremos, porque tiene también un tema de introducción a la curiosidad, porque esas monjas tenían la curiosidad y la Virgen se quedó sin ojos. Bueno, ahora sobre la literatura, que ya has dicho tú bastante y me parece que es muy importante en relación con el psicoanálisis. Yo creo que la literatura y todas las artes nos importan al psicoanálisis muchísimo, a los psicoanalistas. De hecho, Freud escribió muchísimo y a través de sus escritos le sirvió también como para incluso ir organizando su teoría psicoanalítica. Y tiene muchísimos escritos, desde el delirio de lo de la Gradiva hasta Moisés y la región monoteísta, muchísimos. En algunos casos el escritor puede tener un saber psicoanalítico y tú seguro que lo tienes. Aparte de que tú también has sido terapeuta y entonces tienes ya una doble función. Pero en general el autor puede saber de psicoanálisis o de psicología, y le puede servir para ayudar a entender o a crear sus personajes. Pero ¿cuál es la diferencia con el psicoanalista? El psicoanalista no podemos ni debemos, según mi opinión, analizar un personaje. Yo por eso he puesto solamente las frases y lo he dejado para que pensemos. En cambio, nuestro trabajo consiste
bueno, nuestra función es trabajar con los pacientes, con el mundo interno de la persona, con el inconsciente, y no analizar a los personajes de una obra literaria ni a su autor. Para mí la literatura, como os he comentado antes, es sentir el impacto al leer un texto que nos deja huella a nosotros. Y esta huella es lo que ha dejado en mí la obra de Gustavo y que he intentado transmitiros, y luego, pues si no, en el coloquio completamos. Bueno, muchas gracias, Milagro, y gracias a los dos por estos interesantes aportaciones. Y vamos ahora entonces a pasar al coloquio. Me gustaría, no, nos gustaría que pudierais participar, todos los que quieran aportar algún comentario o alguna idea que os haya suscitado, alguna pregunta, pues nos gustaría escucharlo. Vale, damos la palabra a Silvia Cantís. Hola, buenas tardes, noches a todos. Espero que se me oiga. ¿Me escucháis? Sí, sí. Vale. Bueno, nada, estuve aquí disfrutando las dos intervenciones muchísimo y os agradezco un montón. Vamos a ver, yo hace mucho tiempo que sigo a Martín Garzo porque a partir de una entrevista que hizo en el diario El País, en el periódico El País, nada menos que en 1994, me atrapó su manera de explicar el psicoanálisis desde un escritor, pero he encontrado en sus palabras unas definiciones del psicoanálisis bastante mejores que muchas de los psicoanalistas, sin desmerecer a nadie. Entonces, ahora voy a hacer la locura de leer lo que él mismo escribió, pero que me gustaría que todo el mundo conozca, porque a mí me atrapó para siempre. No voy a hablar de su obra literaria, que de eso sabéis un montón los que estáis ahí, pero si me permitís, voy a leer esta pequeña cita que es cortita y que para mí, ya digo, ha sido una revelación y que nunca vi en ningún escritor. Entonces, voy con la cita literal. Todo el mundo, al tiempo de vivir, se está contando su propia vida. Eso está claro. Pero no siempre se consigue elevar esa vida al nivel de una historia, organizarla. Eso es fuente de desdicha, pues es más difícil sobrellevar el dolor cuando todo resulta fragmentario, roto, cuando sientes el peso absurdo de la vida, que cuando, por el contrario, te parece que el dolor responde a algo, que tiene un sentido, que tal vez se revele en algún momento. Bueno, eso es todo lo que quería contar, porque me parece que si hablamos de literatura y psicoanálisis, es una buena integración. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por estas bonitas palabras. No sé si queréis comentar algo, Milagro o Gustavo. Que son sus palabras. Sí. Lo mismo iba a decir. No, no es eso. Yo creo que en el fondo, si todos los escritores, en fin, decimos lo mismo en el fondo, ¿no? Pero vamos a ver, hay una frase, yo soy muy aficionado al cine, una película de Eric Rohmer, el gran director francés, ¿no? Que dice una de esas muchachas extraordinarias, ¿no? Que aparecen en su cine, ¿no? Que son siempre un poco lunáticas, ¿no? Y siempre viven en el mundo real, pero siempre en otro, no exactamente en el mundo real, o completamente en ese mundo. Y entonces hay un momento que yo creo que es en el Rayo Verde, que dice, es una de estas chicas, me gusta la realidad siempre que se pueda transformar en una ficción, que tiene mucho que ver con, digamos, con esa frase de, en fin, que acaban de citar, ¿no?
Bien, yo creo que en el fondo es que vivimos así. Vivimos, no nos conformamos, el ser humano no se conforma con vivir, sino que quiere, como se dice en esa frase, quiere conseguir que su vida tenga sentido, es decir, quiere transformar su vida en una historia que merezca la pena contarla, claramente. Y vivimos así, es decir, tratando de transformar nuestra vida en historias y a la vez esperando que los demás nos cuenten las suyas. En ese intercambio de historias está contenida, digamos, nuestra vida, ¿no? De ahí, por ejemplo, que para mí el libro un poco que resume todo esto es Las mil y una noche. Las mil y una noche, en el fondo, ¿qué nos dice? Hay una frase de Las mil y una noche que dice, la verdad no cabe en un solo sueño. Que, vamos, hablando un poco de historias, podemos decir, ninguna vida, ni del ser más insignificante, cabe en una sola historia. Ninguna vida se puede contar con una sola historia. Necesitamos mil y una historias para poder acercarnos, digamos, a la complejidad humana del corazón humano, ¿no? Rubén Darío decía una frase muy hermosa de uno de sus poemas, plural ha sido la celeste historia de mi corazón, ¿no? Esa pluralidad, ¿no? Hablamos de un corazón, pero no, un corazón no. Somos- Tendríamos que verlo más bien como una especie donde cada donde hay un montón de corazones que cada una contiene la posibilidad de una vida diferente, ¿no? Entonces hay muchas vidas en nosotros. Y de hecho la vida que al final terminamos teniendo es una vida que más que producto de nuestras elecciones, casi siempre es un poco producto del azar. Porque de alguna forma estamos marcados completamente por el azar, con el hecho de que en un momento determinado fuéramos a un sitio y allí conociéramos a una persona que luego resultó clave en nuestra vida, con que eligiéramos una carrera u otra, con que viajáramos a un país y allí nos pasara algo y decidiéramos quedarnos, ¿no? En fin, tenemos una vida, pero ¿y todas las vidas que no hemos tenido, dónde están? Una vez a Juan Ramón Jiménez le dijeron, no, se dice que una persona cuando se va a morir en el último momento de su vida ve una serie ve su vida completa, los hechos, digamos, más significativos de lo que ha vivido, ¿no? Y le preguntan, ¿y qué le gustaría a usted ver, no? Dice, no, no, yo si eso es posible, no me gustaría ver lo que he vivido, sino lo que no he vivido, lo que me he perdido, ¿no? Entonces, claro, esa vida no vivida es una vida que forma parte, todos lo sabéis perfectamente como psicoanalistas, ¿no? Forma parte de nosotros. Porque el hecho de que no esté vivida no quiere decir que no esté en nosotros, como potencialidad, y de alguna forma definiendo o marcando muchas de nuestras respuestas, ¿no? Ante los hechos de las circunstancias de nuestra vida, ¿no? De ahí que claro, que esta voluntad de encontrar una historia que ordene el mundo, porque todas las historias tratan de ordenar el mundo y dar. Es una cosa absurda porque, porque la vida obviamente no tiene sentido, ¿no? Pero necesitamos fingir que lo tiene. Y de ahí mi defensa de la mentira. A mí me gusta llamarlo las bellas mentiras, ¿no? Todo el mundo es el mundo de las bellas mentiras. Incluso yo diría que el mundo amoroso, el mundo del amor, es el mundo de las bellas mentiras, porque para mí el mundo del amoroso tiene muchísimo que ver con el mundo del arte. El amor es una de las bellas artes, sin ninguna duda, ¿no? Por lo tanto, pretender controlarlo, pretender transformarlo en algo razonable, en algo que responde, digamos, a cosas que más o menos establecidas, eso es un disparate completo. Oye, Gustavo, perdona una cosa. Como estabas hablando de lo del amor, ¿qué es lo que pone en la lápida? Yo voy a lo mío, a lo del yo. Yo tengo que salvar a esta mujer, ¿eh? ¿Qué es lo que pone en la lápida, que te acuerdas perfectamente, de Paulina? ¿Qué pone en la lápida? Que luego va a ir yo a visitarla. Pero ya, ¿qué pone en la lápida? Bueno, pues que todo es amor, ¿no? Claro, amor es omnia, es lo que pone. Amor es omnia. Para ella es eso. Amor es todo lo que tenemos. Como hablabas de la muerte, pues eso, amor es todo lo que tenemos. Es lo que siempre vuelve, es lo único real. Son frases tuyas. Claro. Son dos mujeres que proceden de medios muy distintos. Una es una mujer culta, que va a ser la escritora, digamos, del libro, ¿no?
Y otra es una mujer inculta bueno, que de pronto llega a casa de esta porque la mujer, digamos, más culta, universitaria, etcétera, pues en un momento determinado necesita una criada, en el fondo, para atender a su padre, porque la demencia, y llama a unas monjas que conoce y le mandan esta chica, que esta es una pobre chica que no sabe nada del mundo, que no sabe nada de la vida, y entonces entra, por lo tanto, en esta casa primero para cuidar al padre y de forma un poco inexplicable, digamos, para las dos, que tampoco se enteran muy bien de lo que les está pasando. Nosotros como lectores sabemos que lo que les pasa es que se están enamorando, se han enamorado. Pero ella, la más inculta, pues no, es que no sabe lo que es eso, porque en ese momento la idea un poco de que puede haber un amor por una mujer, un amor lésbico, pues estamos a lo mejor en los años 60 o 70, pues prácticamente es imposible, ¿no? Para una persona así, ¿no? Y la otra, aunque lo entiende, pues lo rechaza, porque tampoco termina de entender por qué se ha enamorado de una joven así, ¿no? Que es tan diferente a ella, ¿no? Pero surge uno de esos amores incomprensibles, como son todos los amores, que todos los amores son así. O sea, el amor no es lo que yo calculo, lo que yo quiero, lo que responde a mis deseos. El amor solo aparece. Es el mundo ese de las apariciones, ¿no? Que es un poco, por eso me interesa también el mundo de Bernadette. De Bernadette, que es una niña que en un momento y que no tiene nada, no tiene nada, porque es muy pobre, porque vive en la miseria, porque nadie la valora, y entonces en un momento determinado llega ya a una especie como de cueva oscura y ve algo. Pero ella, lo ha explicado Milagros, al principio no dice que ha visto a la Virgen, ella dice aqueró. ¿Qué has visto? Aqueró, que significa aquello en gascón. Lo que pasa es que luego empiezan a presionarla porque les interesa, hay unos intereses por parte de la Iglesia de que aquello sea la Virgen, la Concepción, y empiezan a preguntar, Sí. Virgen. Bueno, y ella finalmente, claro, a la vez se siente atendida por una vez en su vida, siente que eso que ella ha contado, sin quererlo, porque se lo cuenta a una hermana, provoca una especie como de atención a su alrededor. Y un ser al que nadie le ha atendido nunca, de pronto se siente un poco como pequeña protagonista de una historia. Y luego también pertenece a un mundo que es el mundo un poco ese en fin, el mundo de que es en un fondo el mundo de donde procede todo el amor cortés, el mundo de los trovadores, ¿no? Es decir, todo ese mundo que está lleno de historias, de fantasías, y entonces, claro, esto es una fantasía más de esas, ¿no? Y a pesar de ser una inculta, siempre la ha encantado, eh, es muy fantasiosa, y entonces, mira, os leo un fragmento para que veáis un poco como de qué va, un fragmento muy breve, ¿no? Entonces, en el que en ese momento es ella, bueno, hay un momento en que una vez la han conseguido arrancar, que lo que ha visto es a la Virgen, pues entonces se la quitan de en medio y la mandan lejos de Lourdes, porque allí les molesta, y entonces la mandan a una ciudad a 1500 kilómetros, la meten monja, que ella no ha querido ser monja hasta ese momento, ni se le ha ocurrido. Hay una abadesa que además la maltrata porque no cree lo que está contando. Y enseguida ella tiene un cáncer de huesos y tampoco se cree en el cáncer de huesos. Y entonces, bueno, esta es una mujer desgraciada, más no poder, la pobrecilla, ¿no? Bueno, también ahí, en ese momento es cuando ella está prácticamente ya muriéndose en ese convento. Y entonces, bueno, cuenta este pequeño fragmento que os voy a leer, ¿no? Disculpa, Gustavo, si te parece, leemos este fragmento y damos paso a Perfecto, una sí. persona que está esperando, Malena Calvo, Ah, vale, vale, sí. para participar. Perfecto, venga. A ver, esta mañana, perdón, a ver, esta mañana ha tenido que venir la hermana Constanza a mi celda para ayudarme a levantarme y vestirme. Al entrar juntas en la iglesia, todas han vuelto la cabeza hacia la madre Josefine, esta es la abadesa, esperando su reprimenda, pero esta no se ha producido. Desde que estuve en el hospital, no es tan dura conmigo. Incluso acepta que las hermanas me ayuden en las tareas que me tocan. Las mejor dispuestas son las novicias. Han oído hablar de mí y desean estar a solas conmigo para que les cuente. ¿Es verdad que vistes a la Virgen?, me preguntan. Quieren saber si me dijo que era la Inmaculada Concepción,
si el agua que llena las piscinas donde se bañan los enfermos procede del manantial que encontré, si es cierto que me reveló secretos que no se pueden contar. Y yo no les digo ni que sí ni que no. Soy una mentirosa por consentir que sigan pensando estas cosas. Desde pequeña me gustó mentir. A mis hermanos les decía que les contaba que los gansos me habían hablado en el mercado, que en una berza había visto brillar un anillo de oro, que un caballo en el prado me había preguntado mi nombre. Siempre mentimos a los que amamos. Les mentimos para decirles que nunca los abandonaremos, que les podremos curar cuando enfermen, que no serán desdichados. Les mentimos para ver cómo brillan sus ojos cuando escuchan nuestras locuras. Mentir para servir al amor, eso es pecado. Precioso. Bueno, vamos a dar paso a Malena Calvo y después me parece que está Charo, ¿no? Charo Guillén. Malena, adelante, por favor. Bueno, no sé si se me oye bien porque tengo mala conexión. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? Muy bien, sí. Sí. Bueno, hay tantas cosas en este libro que... Bueno, primero de todo quiero darle las gracias a Milagro Martín Rafeca porque creo que ha hecho una reflexión muy interesante. Yo voy a quizá a irme hacia otro lado, es que me ha impresionado mucho cómo usted fluye de la letra a la imagen a través del cine. Esa ha sido una parte también en el libro que me ha interesado mucho. Cuando las dos protagonistas van a ver la película de Ingmar Bergman, Persona, y se ven reflejadas en la pantalla a través de la historia también de otras dos mujeres. Y todo eso, bueno, usted ha dicho que es como una fuente, yo creo que también es como un espejo, ¿no? Porque hay también escenas en espejo en la película de Ingmar Bergman en que las dos protagonistas llega un momento que se desdibujan entre sí, lo mismo que la escritora y Carmiña también se desdibujan, han perdido como los límites de quién soy yo, como si un sujeto perdiera su posibilidad de ser persona para convertirse ya en un personaje, ¿no? Creo. Eso es una parte que me gusta mucho en la obra, como la que ha mencionado Milagro de Gertrude, de Teodoro Dreyer, ¿no? Esa idea del amor como un paraíso maravilloso donde uno se puede sumergir. Luego hay otras cosas que en algún momento perdía el hilo, porque es verdad que es como un Sherezade, su novela, una historia abre a otra historia, como una onda expansiva, ¿no? Y en algún momento tenía que retroceder para coger el hilo conductor. Y hay algo que me ha impresionado mucho y espero que lo tome como un halago, señor Martín Garzo, es su lado más femenino. Digo, bueno, qué capacidad de entrar en el mundo femenino de las mujeres, en su cuerpo, en su mente, en su alma, en el convento interior que puede significar el mundo de la mujer, ¿no? Eso me ha parecido fantástico. Bien, creo que habla del amor de una manera muy especial y de hecho usted dice que el amor es un animal salvaje que entra en tu vida y te arrebata y te desordena los días, las horas, la habitación y todo es así. Lo que más me ha costado es encontrar un hilo conductor entre La mentirosa, la historia de Bernadette y El cuarto de los sombreros. Yo le di muchas vueltas a esto, ¿no? A lo mejor no había que dárselas. Pensaba que la gruta y el misterio y la oscuridad y donde se esconden las fieras salvajes también tenía que ver con el cuarto de los sombreros, ¿no? Esos sombreros que son testigos de amores, diríamos, arrebatados, apasionados, asimétricos, porque es una mujer madura con un chico muy joven, ¿no? Con esas pasiones desbocadas. Bueno, yo lo he pasado muy bien leyendo su libro, porque usted lo que no tiene es el feedback de los lectores, y yo le diría que yo llegaba a casa emocionada diciendo, voy a seguir con el libro. Y bueno, yo creo que eso ya es una recompensa, ¿no? Bueno, nada más, gracias. Muchas gracias, Malena. Sí, bueno, te lo agradezco mucho todo esto que me cuentas, ¿no? Bueno, vamos, en principio son dos novelas breves y en principio son dos novelas, parece que no tienen nada que ver la una con la otra. Yo creo que sí. Yo también creo que sí, ¿eh? Ahí se habla hay una cueva en la mentirosa. Y una cueva es un poco también, es como una estancia. Vamos a ver, antes hablábamos de
esa frase que citaba yo de Romer, de la película de Romer. Me gusta la realidad siempre que se pueda transformar en una ficción. Yo creo que si hay un momento en que eso pasa de una manera clara, es en el momento amoroso. En el momento amoroso, realmente esas personas que quedan enlazadas por ese sentimiento extraño, ¿no? Por esa fascinación, porque es un momento de fascinación, ¿no? Absolutamente. Entonces, esas personas es, para mí, el amor es entrar en el mundo de la fábula. Entrar en el mundo de la fábula. Entonces, claro, ¿qué significa el cuarto de los sombreros en esta novela? Es un poco una metáfora de ese lugar al que llegan los amantes, Tristán y Iseo, ¿no? La gruta del amor, ¿no? Y los amantes normalmente esos lugares son siempre, tienen que ver con el secreto, tienen que ver con la noche, tienen que ver con aquello que se escapa un poco, digamos, a las palabras del día, a todo lo que es razonable. Es decir, por eso necesitan apartarse, por eso todas esas canciones del alma maravillosas de donde surge toda la poesía lírica en nuestro idioma, ¿no? Entonces siempre que tratan de dos amantes que no quieren que amanezca, nunca. Claro. No quieren que la noche termine, ¿no? Los boleros, reloj, no marques las horas, ¿no? No queremos abandonar ese instante. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese lugar? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa en ese lugar para que una vez que se ha estado en él, eso que has vivido no se olvide nunca? No solamente no se olvide, sino que quieras regresar, aunque muchas veces descubras que no es posible regresar, como se repite un poco. Pero claro, en esa Cuatro de los sombreros forma parte de una novela que ha escrito digamos, la escritora, ¿no? Es muy joven todavía, ¿no? Su primera es la historia, como ha dicho esta persona que ahora no me acuerdo cómo se llama, que ha Malena. intervenido. Sí. Es un amor de una mujer ya que tiene una cierta edad, no mucho, 30 y tantos años, con un chico de 15 años al que le está dando clase. Y entonces ese cuarto de los sombreros es un lugar donde va a tener, que es un cuarto que hay allí en la casa donde ella le recibe para darle clase, ¿no? Y donde un antiguo en fin, inquilino se ha ido sin pagar y ha dejado un montón de sombreros allí metidos, ¿no? Y entonces lo utiliza ella, lo utilizan como para encontrarse un poco como a espaldas del mundo. O sea, es el lugar secreto, la estancia de alguna forma encantada y misteriosa, digamos, de los amantes, ¿no? Que es también la cueva de Eros y Psique, donde se encuentran Eros y Psique en la mitología griega, ¿no? Y esa cueva también existe en la mentirosa, porque la mentirosa es una niña que de pronto llega allí a un lugar oscuro y de pronto aparece una llama. Y ese lugar es un lugar de visión, es un lugar de visión, porque lo que instantes es algo que de alguna manera no vas a poder olvidar nunca y a la vez va a condicionar un poco el resto de tu vida. Y a- Es verdad. Una de Sí. estas mujeres cree en eso, quiere creer en eso, pero a la vez en un momento determinado le dice a su amiga, ¿no? A la otra chica, le dice, sí, mira, el amor, es decir, esto de la religión del amor, el amor no es así. Es decir, el amor, le dice, todas estas personas que piensan en esto se equivocan. Le dice, porque el amor solo es un niño que juega, le dice. Gustavo. Sí, pero fíjate, no, di tú. No, que es que con esto que dices del amor, fíjate lo que le dice yo a Paulina. Tenemos una vida que no nos pertenece, a la que hay que entregarse como lo hace la criada, porque ella era la criada, como lo hace la criada que regresa a la casa donde sirvió por primera vez. ¿Sería yo capaz de esa firmeza, de esa entrega absoluta al otro? Porque servir, eso es una entrega. Entonces, quiero decir, y yo esa es la parte que he visto también, que tienes muchas semejanzas con lo de la mentirosa. Nada más que voy a leer una frase. Boulon y Bernardet. Boulon le dice, me pregunté cómo sería vivir las dos juntas dentro de aquella botella. O sea, las dos juntas dentro de aquella botella, las botellas de agua, todo eso. Entonces, quiero decir que siempre hay ahí
un paralelismo entre ellas, ¿no? Que buscan la similitud, el contrario de la fuente, que tú decías antes. Sobre todo que todas están locas. Están locas, pero es que está muy bien, pero sí eso nos ayuda muchísimo. Pero es que además, claro, pero Bernadette y Bulón están mucho más locas que las anteriores. ¿No? Sí, ahora da paso, sí, sí, sí. Hola, bueno, agradeceros a los dos, ¿no? Todo lo que nos estáis planteando. Yo la verdad es que una de las cosas que iba a comentar del libro que me ha gustado mucho, ya lo habéis estado hablando, y era, por un lado, cuando Gustavo ha planteado, ¿no?, el lugar de de la escritura, del escritor, como lo piensa como un lugar a donde ir, ¿no? Como algo, lo he entendido como que un imán, ¿no? No se sabe muy bien por qué, pero como un imán de atracción. Pensaba también... Un hechizo. En la Edad Media hay tantas historias medievales del amor que en el fondo es cuando toda la idea que podemos tener en Occidente del amor empieza un poco ahí, ¿no? Y el amor era visto como un hechizo, es decir, era algo, un hechizo que Quedas tocabas atrapado. involuntariamente, lo elegías tú, pero una vez que lo habías probado, ya estabas en sus manos completamente. Claro, quedas atrapado. Y pensaba también que ya ha hablado ahora sobre el tema del cuarto de los sombreros, ¿no? Que ese cuarto también es ese lugar de encuentro en esta pareja, ¿verdad?, tan diferente, pero donde pueden mantener esas relaciones. Y nada más que leo esta parte que a mí, vamos, una frase en realidad prácticamente es, o dos. Luego dice, ¿no? Luego, cuando se veían por las escaleras o coincidían por la calle y él iba con su madre, ninguno de los dos decía nada, como si lo que pasaba en aquel cuarto no solo pudiera existir a espaldas de los demás, sino también de ellos mismos, ¿no? En Ese efecto, lugar secreto, me parece, vamos, sí, lo he leído porque me traía aquí el libro, me parece una... Sí, porque en el fondo es un poco eso que hablábamos antes. El amor es abandonar un poco el reino de la identidad y entrar en eso. Pues, entrar en el mundo ese de lo otro, de lo que hablábamos antes, ¿no? Y luego, si me permitís, un apunte más que me parece a mí que de alguna forma, bueno, pueden hacer llegar las dos historias, pero bueno, me voy a fijar más en la historia del cuarto de los sombreros. De estos personajes, ¿no?, que Milagro insistía... Claro, por favor, un poquito más alto, acércate el volumen. ahora sí micro. mejor. Gracias, sí. Perdón, Sí, que me sí. pongo a hablar y no... Bueno, de estos dos personajes, en la que Milagro insistía, ¿no?, que se llama yo, porque yo tal, y no sabe uno hasta el final cuando firma, ¿no? Y para mí también lo llamativo de esta historia es que Paulina tiene apellido desde el principio. Lo que consigue esta mujer es tener un nombre, no un apellido. Bueno, nada más. En Muchas efecto, gracias. sí, sí. Muchas gracias, Charo. Yo quería aprovechar ahora para hacer alguna pregunta. ¿Quieres que haga un poquito? No, perdona, era nada más que me quite un poquito el aire si puede, o me pongo en otro sitio un poco, porque me voy a salir con... Literatura. No, luego... ¿Sí? ¿Se oye ahora? ¿La literatura puede curar heridas? ¿Puede ser terapéutica como el psicoanálisis? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Ujú. Yo creo que sí. Pero también puede herirte más profundamente, ¿no? Claro. Yo creo que en el fondo lo que se reivindica en la literatura es lo que de conocimiento puede haber en el dolor, ¿no? Mm. Ponerse al dolor, al sufrimiento, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? Si forma parte de la vida. Y tal vez, y esos momentos son los momentos probablemente en que más cerca en que más nos acercamos a entender determinadas cosas, ¿no? Claro que hay, fijaros, por ejemplo, Kafka decía que un libro debe ser como un puñal que uno recibe en el pecho según lo está leyendo. O sea, no tenía esa visión de la literatura como entretenimiento, como una forma de olvidar los problemas que tenemos, ¿no? Sino todo lo contrario, una forma de entrar más profundamente en, digamos, en esa complejidad del existir, de la existencia humana, ¿no? Entonces, en el fondo, también la literatura nos enseña a aceptar un poco las contradicciones de la vida.
Pero las contradicciones, claro, puede parecernos una faena, pero a la vez son las que vuelven la vida interesante. Efectivamente. Y con respecto a esto, Milagro, ¿tú crees que la literatura podría tocar o evocar cosas más rápido que el psicoanálisis? Claro, bien. Sí, sí. No, bueno, vamos a ver, yo es que creo que son dos formas muy distintas. Gustavo dice, los escritores siempre están solos, sus libros no les salvan de la oscuridad, se confunden con ella. Pero bueno, la oscuridad para ti es algo, siempre es importante, porque es un lugar, yo creo, no sé, comentas, la oscuridad es un momento de encontrarse uno consigo mismo. Entonces, es como yo lo he entendido cuando él dice, es un momento donde la oscuridad contigo mismo, lo mismo sean las monjas que hablas de ello, que el cuarto de los sombreros es una oscuridad, pero es una oscuridad donde una mujer que tiene a su marido enfermo y gravísimo, bueno, y además se enamora de este chico de ella, y es el lugar de la oscuridad y hay un encuentro. Pero como dices tú, al cuarto de los sombreros no se vuelve. Son como momentos, ¿verdad? Pero yo creo que si tú tienes una capacidad ya hecha, por lo que tú preguntabas, Patricia, si tienes una capacidad ya hecha, a mí esto me ha servido de autoanálisis, pero es porque yo ya tengo un bagaje de haberme tumbado muchos años en el diván, pero a mí me ha servido. Ahora, lo que creo es que tiene que ser, depende de cómo se haya podido conformar ya el psiquismo de esa persona, ¿no? ¿Crees tú? Ahora, lo que pasa es que las artes ayudan a muchísimos. De hecho, en la pintura, en la escultura, en todo, bueno, realmente les ayuda a poder seguir viviendo y a organizar su caos. Su caos, a lo mejor, si lo pueden organizar a través de un libro, o yo de Bacon, que estuve también metiéndome un poco en su obra, pues bueno, le puede servir para realmente eh, organizar parte de su vida. Pero yo creo que sería un complemento. Una ayuda, ¿no? Para poder transformar Sí. cosas que uno a lo mejor no puede expresar y a través de la literatura se pueden decir, a través del arte. Sí, y además, una cosa, perdona nada más, que me ha gustado mucho del libro, es que yo creo que cuando quiere el autor, en este caso Gustavo, quiere hablarnos de un sentimiento, nos cuenta un cuento, como El mercado de los esclavos. Es que es una maravilla, porque quiere hablar de un sometimiento. Y entonces dice, oye, yo no lo puedo saber así totalmente de memoria, pero dije, oye, ¿tú me comprarías a mí? Le dice Paulina a yo. Y la otra se calla y luego, pasado un rato, dice, yo, para ella misma, dice, yo sí te compraría. Entonces, ahí ya nos está hablando sin tener lo que explicar, que es lo mejor, es que nosotros nos impacte eso para darnos cuenta de los sentimientos que nos estabas transmitiendo. Tenemos Ya. una pregunta. Hay una persona que quiere participar. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Gemma Fuentes y quería preguntar al autor sobre una cosa que has expresado, lo de la mentirosa. Quiero saber tu idea sobre la mentira con la fantasía. ¿La fantasía es una mentira? ¿La mentira es una fantasía? ¿Cómo ligarías estos dos Bueno, a mí palabras? me gusta sobre todo llamarle las bellas mentiras, que eso todo es un mundo de bellas mentiras. Porque nada de lo que se cuenta en el arte es en rigor, es verdad, ¿no? Todo está lleno de locuras, de fantasías, ¿no? De disparates, de Claro, cosas. pero entonces tú a la fantasía le das una connotación de mentira. Sí, Entiendo, puede sí. ser Ah, perfectamente, sí, sí. vale. O sea, en el fondo, tú fíjate, me he acordado de una cosa muy breve, es que yo creo que esto os va a gustar porque es muy bonito, ¿no? Un poeta, un vanguardista que se llamaba Juan Hidalgo, entonces se contaba una historia de su infancia
él vivía en un pueblo de La Mancha y entonces cuenta cómo iba a la tienda de ultramarinos, ¿no? Del pueblo. La tienda de ultramarinos era un sitio, ¿no? En los pueblos había de todo, como si fuera un Mercadona, pero pequeñito, ¿no? Ahí estaba contenido absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Pues que resulta que la madre llegaba y hacía el pedido, iba pidiendo al tendero una serie de cosas que el otro ponía sobre el mostrador, ¿no? Y bueno, y cuando terminaba, digo, ya, bueno, ya está todo. Entonces dice, bueno, pues vale, vale esto. La madre se lo pagaba, ¿no? Y entonces allí se producía una especie como de silencio, porque allí estaban esperando otra cosa, sobre todo los niños, ¿no? Se quedaban allí pegados al mostrador. Y entonces el tendero les decía, jugaba con esa espera. Pero bueno, ¿qué hacéis? Si ya le daba a tu madre, a vuestra madre todo lo que ella quería, todo lo que necesitaba, yo se lo he dado y ya está, ¿no? Es decir, ¿qué queréis? Dice. Y entonces ellos decían, ¿y el algo? El algo. Y el algo era, pues ya sabéis, unas barritas de regaliz, unas bolitas de anís que siempre el tendero tenía reservado para los niños. Y entonces dice este hombre, el arte es ese algo. Es ese algo que se añade, digamos, a lo ya bastante. Es una especie como de suplemento de sentido, ¿no? Que no es realmente necesario, pero que a la vez abre nuestra vida, es un regalo como a nuestra imaginación y que abre a nuestra vida a lugares, digamos, inesperados, ¿no? Entonces, claro, si lo pensáis bien, es decir, nos pasamos toda la vida pidiendo ese algo. Es decir, porque no hay, por muy a gusto que esté con la vida que tiene, no hay nadie que en un momento determinado se queda a lo mejor en silencio pues en su casa o se sienta en un banco, se queda mirando a su alrededor y vamos a poner en la mejor situación, es decir, que es una persona que está satisfecho de la vida que tiene una vida profesional, tiene una familia, no tiene problemas económicos, etcétera, ¿no? Y entonces se queda allí sentado, mira a su alrededor y dice, bueno, y esto es todo. La vida es esto, solo. No es posible. Y el algo está en el fondo pidiendo como ese niño el algo. Algo falta. Algo falta que sea capaz de dar un sentido de verdad a todo eso, ¿no? Y entonces en el ser humano hay esta especie de necesidad absoluta, ¿no? De pedir más a la vida, pedir más, no conformarnos con lo que la vida nos da, ¿no? Entonces, en el fondo, todo el mundo del arte procede de eso mismo. Es ese algo que de alguna manera estamos pidiendo constantemente. Yo estoy tranquilamente, bueno, en mi vida habitual, ¿no? Y en un momento determinado necesito estar en el cine y ver, yo qué sé, ahora que se cumplen no sé cuántos, 50 años del estreno de Tiburón, Sí. claro, Tiburón Sí. desde un punto de vista práctico, es un disparate. ¿Para qué vas a ver esa película? ¿Por qué la necesitas? ¿Por qué necesitas un libro de poemas? ¿Por qué necesitas asistir a un concierto? ¿Por qué necesitas asistir a un ballet, ¿no? Donde allí la gente hace cosas extrañas en el escenario, ¿no? Movimientos que no tienen que ver con los movimientos habituales de nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, Ya. ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué queremos? Entonces ahí aparece el mundo de las bellas mentiras, ¿no? Incluso el amor, yo diría que es ese algo. La relación sexual es suficientemente satisfactoria. Es decir, podríamos conformarnos. Lo pasamos muy bien, en fin, es muy agradable, etcétera, etcétera. Pero si ahí hay una pareja que empieza a disfrutar, digamos, de su sexualidad, ¿no? Y de pronto se produce ahí una especie como de empatía entre ellos, entonces ahí en algún momento uno de los dos, o los dos, lo ideal sería que fueran los dos, los que dijeran, bueno, pero, ¿y esto es todo? No podemos aspirar a otra cosa. Y entonces, ese pedir otra cosa es la irrupción del mundo de lo amoroso. Podría tener su... Esto es muy expresivo y es como muy bonita esa imagen, pero es que es verdad. El algo, no dejamos de buscar ese algo, ¿no? Y el mundo del arte es eso, completamente, no es otra cosa. El algo, perdona, tendría que ver con la ilusión. Sí. Con la ilusión, con vivir con una ilusión, con un proyecto. Pero es con la espera de algo que ni tú mismo. Algo ni tú mismo tienes idea, claro. O sea, quieres que te sorprenda. Con el crecimiento, la evolución. Claro. Ese algo te lleva a evolución, a crecimiento, si no, Sí. quedas plano. Es que abra tu vida, ¿no? Que de pronto tú sientas que tu vida no es solamente lo que haces, sino que hay una especie como de puerta que la abres y estás, digamos, en otro lugar, ¿no?
Gustavo, y podría tener que ver también con una fantasía, ese algo, ¿no? Porque buscamos el amor como busca el recién nacido los latidos del corazón de su madre, Claro, ¿no? sí, sí. Podemos buscar esa fantasía Sí, de porque, completud, ¿no? De claro, claro, sí. unión. Ahí hay una búsqueda, claro, porque ese momento se supone que el niño, el bebé, bueno, antes de ser un niño, realmente, cuando está en el vientre de Repito, su madre, claro. entonces forma una unidad absoluta, ¿no? Es decir, y entonces, de alguna manera, eso es una especie como de paraíso perdido, ¿no? De alguna forma. Porque todos sabemos hasta qué punto, bueno, el nacimiento es muy traumático, ¿no? Porque es una separación. Y entonces siempre queda ahí un poco en la mente, digamos, ese niño o de esa niña, esa idea de regresar a ese lugar donde hay una continuidad entre mi cuerpo y el mundo, claramente, ¿no? Hay una continuidad. Y por eso, por ejemplo, en todo el mundo de los cuentos infantiles aparece esto. Los animales hablan, los árboles también. Hay una comunicación absoluta entre el ser humano y el mundo, cosa que luego el adulto pierde, porque realmente la naturaleza prácticamente no tiene nada que decirnos al hombre y a la mujer actuales, cosmopolitas y urbanos, ¿no? A lo sumo la naturaleza es un telón para nuestras excursiones dominicales, ¿no? Pero no sentimos que la naturaleza guarde secretos que nos están destinados, como pasaba, digamos, en el mundo rural de alguna manera, ¿no? Y en el mundo antiguo, ¿no? En el mundo antiguo había esta comunicación, por eso estaban allí los dioses, estaba todo estaba, ah, todo hablaba, todo, había una especie como de lengua única, ¿no? Y cualquier gesto te llevaba al encuentro, digamos, con a ese amplio mundo de lo otro, ¿no? Lo encontramos también, ¿no? En el arte y en la cultura. Claro. Lo encontramos en el arte y en la cultura, que es lo que nos posibilita un poco todo ese espacio que no es completamente absoluto entre dos personas, lo que decías tú antes, el otro, el mundo, Claro, ¿no? el arte. Y de ahí también, por ejemplo, todo el movimiento, digamos, amoroso, eso es una comunicación profunda con los demás, ¿no? Con el otro, ¿no? Y las palabras, de alguna manera, un poco de la poesía, ¿no? Porque, claro, las palabras de la poesía, incluso yo me atrevo a decir, las palabras del amor, son las mismas palabras que nosotros utilizamos en nuestras relaciones habituales, ¿no? Estas que yo estoy utilizando en estos momentos, pues son la misma y a la vez no lo son, ¿no? ¿Con qué palabras habla un niño con sus juguetes? ¿Con qué palabras hablamos con un ser querido que se acaba de morir? O con alguien que no está en el mundo y sin embargo seguimos teniendo la necesidad en un momento determinado de hablar con él. ¿Qué palabras son esas? ¿No? ¿Qué palabras hablan los amantes? ¿No? ¿Qué palabras habla un pastor con sus ovejas? ¿No? ¿Eh? Claro, ¿qué palabras son esas? Las que son las palabras de la poesía, que tienen ese don extraordinario, ¿no? De poner en comunicación realidades que la razón separa. El mundo de los vivos y de los muertos, el mundo de los hombres y de las mujeres, el mundo de la realidad y el mundo de la fantasía, el mundo de, yo qué sé decir, todas esas realidades que nuestra razón separa, gracias a esas palabras, las palabras de la poesía, que en el fondo es decir, gracias a la imaginación, tendemos puentes y las relacionamos, ¿no? Por ejemplo, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El mundo de los muertos, en principio, desde un punto de vista racional, no es nada. Porque ¿cómo vamos a hablar de los muertos? Y sin embargo, los muertos están en nosotros. ¿Cómo podemos vivir sin tener en cuenta que forman parte de nosotros? Entonces, por lo tanto, escucharles, eso es lo que te permite todo el mundo del arte y para mí el mundo de lo amoroso, que, insisto, se relaciona. De hecho, en el fondo, por ejemplo, para mí la literatura, termino, la literatura para mí, donde el momento inicial de la literatura es el momento en que un adulto, un padre, una madre, acompaña a su niño a la cama por la noche y el niño o la niña le pide que le cuente un cuento, porque le quiere retener a su lado. Y ese cuento, el cuento que el adulto le cuenta al niño, es, antes que cualquier otra cosa, un acto de amor. En el fondo es una manera de decirle,
te cuento esa historia porque me gusta estar a tu lado, Mm. porque soy feliz a tu lado. Por eso es tan importante contar cuentos. Yo no me canso de, siempre que lo digo, no dejéis de contar cuentos a los niños pequeños, Sí. por favor. Vamos a dar, Sí. una voz. Me parece que quería hablar. Hola, buenas tardes. Me gustaría dar las gracias a todos vosotros. Sí. Por favor. Más cerca, ahora, Sí, más cerca. ahora. Gracias. Aquí y a sus compañeros que están en la mesa. Me gustaría apuntar algo que ha dicho sobre las palabras. Es verdad que no usamos las mismas palabras con el querido que ha muerto o que ha recibido, las mismas palabras que usamos con nuestros perrillos y gatos que tenemos en casa. Pero me gustaría hacer un señalamiento por algo que yo considero muy importante, que es la prosodia. La prosodia, la atención, la intención. Y eso en nuestro trabajo de diván lo vemos todos los días. El paciente puede hablar muchas cosas sin darse cuenta de lo que está diciendo. Cuando nosotros lo repetimos con otra intención, se hace la luz. Y yo creo que las palabras en la poesía, si la poesía escrita tuviese la prosodia y la entonación y el amor con el que le escribió el poeta, ganaría mucho más. Pero claro, está escrita la palabra y nada más. Pero sí, muy importante, considero que la intención del autor es básico. Muchas No, gracias. claro. Y la poesía, claro, antes de ser, de transformarse en escritura, fue oralidad. Y los cuentos igual. Los cuentos existen antes oralmente, ¿no? Toda la gran tradición de los cuentos, todas las historias, los mitos griegos, la Biblia, etcétera, han existido antes en la voz de la gente, ¿no? Contándolos. Entonces, y básicamente el momento esencial, yo creo que de la literatura es el momento en que alguien habla y le está contando a otra persona una historia, porque es un momento de una grandísima intimidad, ¿no? Entonces, hombre, luego el valor de la escritura es otro, ¿no? También se puede hablar de ello, ¿no? Pero básicamente, y es verdad, y la palabra, claro, antes de ser palabra, es decir, portadora de sentido, pues fue canto en la boca de la madre. La madre no solamente nos da el don de la vida, sino nos da el don del lenguaje. ¿Y cómo nos da el don del lenguaje? Todas las mujeres, incluso cuando están embarazadas o cuando tienen un bebé, hablan sin parar con el bebé. Incluso conscientes, obviamente, de que el niño o la niña no puede entenderles, ¿no? Bueno, ni si estoy diciendo niño o niña, pero realmente no se puede decir que sea un niño o una niña todavía. Se transformarán en niños en la medida en que acceden al mundo de lo simbólico y al mundo del lenguaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, y esas primeras palabras que la madre le dice al niño, no se las dice, se las canta. Y de hecho adoptan una entonación muy especial, absolutamente. Todas las madres, claro. Y el niño lo que oye, en rigor, oye a su madre cantar. Y además esa voz que oye es un poco, está marcando el momento en que va a aparecer. O sea, la palabra en un primer momento crea el lugar donde el rostro de la madre va a aparecer. Fíjate si es importante todo eso, ¿no? Tiene una película muy bonita que también como psicoanalista os tiene que interesar, que es La luna de Bertolucci, ¿no? Sí. Preciosa. Bueno, nos quedan 5 minutos. Me gustaría que los dos pudierais hacer un pequeño cierre. ¿Hay una pregunta más? Sí. No. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenía una pregunta muy directa para el escritor, si tiene y luego una combinada. Si tiene algún escrito no compartido. Esa es una primera pregunta. Algo que haya escrito que haya guardado en secreto sin compartir, no digo publicar, editar, sino que solo para usted. Esa es una pregunta. Y la segunda, un poco comentario, es en la escritura, en la literatura, en la creación literaria, el autor crea unos personajes. Si un psicoanalista en su trabajo cotidiano con un paciente lo que hace es que deconstruye el personaje que trae en su mente a lo mejor el paciente o que manifiesta a otro personaje, ¿no? ¿Cómo esa diferencia, ¿no? El escritor crea un personaje y si el psicoanalista en su trabajo cotidiano lo que tiene que hacer es darse cuenta quién es
la persona y quién el personaje. Gracias. Sí, bueno, pero luego acabas tú luego. Vamos a ver, yo creo que el psicoanalista lo que hace es poder ser un espejo, no de lo que es el psicoanalista, por supuesto, un espejo al que la persona se vaya a mirar y a encontrar. Realmente es a través de la persona. Nosotros empezamos una sesión y no sabemos qué va a decirnos, ni de qué va a hablar, ni qué va a hacer, nada. Bueno, qué va a hacer, no, qué va a hablar. Y entonces, pero sobre todo, ¿qué nos va a transmitir? Porque hay veces que están hablando y nosotros es realmente lo que sentimos dentro, la transferencia que esta persona, y luego a veces cuando salimos más todavía, la contratransferencia de lo que nos ha depositado. Pero lo fundamental es que le estamos dando la posibilidad de que esa persona se construya a sí mismo a través de una mirada empática que le estamos abriendo al mundo. Hacemos como una especie de juego también. Juego para él. Le presentamos, este es el mundo. No. ¿Qué quieres tú del mundo? Esa sería la forma en que yo entiendo que podemos funcionar nosotros, sobre todo con una gran empatía. Con una gran empatía pasamos a ser un espejo en el cual se refleja y se construya. Muchas veces hay que construir. Muchas gracias, Milagro. Y bueno, Gustavo. Sí, bueno, nada. Y supongo que siempre hay cosas que escribes y normalmente porque no consideras que te han salido muy bien, ¿no? Y entonces se quedan ahí a lo mejor olvidadas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el primer manuscrito que escribí, de donde salió mi primera novela, era un manuscrito inmenso, del que luego solamente utilicé una parte, ¿no? Y ahí queda, y me da hasta miedo abrirlo, ¿no? Ahí queda. No, pero lo normal es que cuando escribes, claro, hay un momento en que lo que necesitas, también como una forma de quitártelo de en medio, es transformarlo en un libro que puedas entregar a los demás, ¿no? Para que esa persona lo lea, ¿no? Y de alguna manera lo haga suyo y lo haga vivir, ¿no? Porque si no, no se queda en algo que es una fantasía tuya, ¿no? Y en ese sentido, ese deseo un poco como de comunicación, yo creo que es inherente pues al final, a cada uno de nosotros en todas las actividades que hacemos, ¿no? Siempre hacemos las cosas en el fondo pensando en alguien, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Milagro. Muchas gracias a ti. Gracias a los dos, ha sido un gusto. Y bueno, vamos a terminar aquí y os recordamos que la próxima actividad del Departamento de Arte, Cultura y Sociedad será el 15 de octubre en la Residencia de Estudiantes. Os esperamos allí. Muchas gracias por vuestra... Bueno. Muchas gracias.